Muchas bendiciones para ustedes, mis amadísimos hermanos y alumnos de la Escuela Internacional sobre Servidores Benigno Juanes. Con ustedes, el reverendo diácono Benito Moreno Santana, profesor de Sacramentos. Vamos a compartir con ustedes hoy la clase sobre los sacramentos. Ya hicimos la introducción al tema de los sacramentos y vamos a entrar en los detalles de cada uno de ellos. Vamos a iniciar con el sacramento del matrimonio, porque es el sacramento más antiguo que hay y que precede al pecado. Y también su origen está en la voluntad de Dios, que nos creó, según podemos ver en el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, nos creó varón y hembra desde el principio, con la misión de tener muchos hijos y llenar la tierra. Posteriormente, después que Dios nos creó a imagen y semejanza suya, pues Dios nos asignó una misión aparte, y era trabajar la tierra. Y como no teníamos cuerpo para realizar ese trabajo, Dios nos regaló un cuerpo que tomó del polvo, pero que al darnos el Espíritu resultó un ser viviente. En ese caso, Dios hizo al hombre en términos masculinos, no estaba la mujer. El hombre descubrió lo importante que era la mujer para él, y Dios así lo confirmó con lo que dice el mismo libro del Génesis en el capítulo 2, versículo 18, que nos dice: no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una ayuda adecuada. Y del mismo cuerpo, para que resultara de la misma naturaleza el hombre y la mujer, Dios formó el cuerpo de la mujer, y al encontrarse hubo la aceptación tan grande que Adán exclamó: esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y más adelante, en el versículo 23, dice él que por ella dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán como una sola carne, como uno solo. De manera que deseamos ver al matrimonio en primer lugar como la voluntad y el amor de Dios, que nos hace necesario el uno del otro, es decir, complemento el uno del otro. Y así llega la vida humana a nosotros hasta que el pecado irrumpe y toda la armonía del matrimonio se rompe. Este criterio de que la mujer es carne de mi carne y huesos de mis huesos es olvidado inmediatamente después del pecado, cuando Dios reclama a Adán sobre el pecado. Adán acusa a su mujer de haberlo seducido. Por lo tanto, en este momento ya no pensó que los dos eran uno solo,
y que de ser castigada la mujer, el castigo iba a ser para él también. Pero el egoísmo lo llevó a pensar que acusando a la mujer él podía salvarse. No sucedió así. De ahí se rompen, después de ese pecado, toda la línea de origen que Dios quiso establecer o que Dios estableció. El hombre y la mujer en una relación armónica con Dios se ha roto en el pecado y arrastrado a toda la humanidad hasta el punto que Dios decide ya en el capítulo 6 destruir a toda la humanidad, eliminar a toda la humanidad, porque el hombre, el ser humano, se había corrompido tanto que Dios se había arrepentido de habernos creado. Sin embargo, es bueno que sepan los matrimonios que Dios encontró gracia en Noé y a toda su familia la bendijo y la preservó de las embestidas del diluvio. Es decir, siempre Dios con el matrimonio y con la familia. Pero el pecado siguió gravitando y queremos mantener el origen del matrimonio. El pecado siguió gravitando posterior al diluvio. Conocemos claro todos los desórdenes que habían en Sodoma y Gomorra, por lo cual Dios la eliminó. Y veamos en el padre de la fe algunos inconvenientes matrimoniales que se dan después que el hombre se apartó de los lineamientos divinos. ¿Qué sucedió? Que el matrimonio de Abraham y Sara no era un matrimonio que proliferara porque no tenía hijos, y trataron de resolver el problema introduciendo una nueva persona, y el matrimonio que era de dos intervine una tercera, porque Sara, para no pasar la vergüenza de no tener hijos, le pidió a Abraham que lo intentara con su esclava. Sara pagó eso muy caro. Posteriormente, una hambruna hace que Abraham tenga que ir a Egipto, pero ahí él descubre que su vida corre peligro porque la belleza de su esposa va a hacer que la pretendan los jefes y que lo maten, y le dice: di que tú eres mi hermana. Y las consecuencias también fueron pagadas. Posteriormente Sara muere y Abraham se casa de nuevo y vuelve a tener otro hijo. El problema de los matrimonios sigue en la línea del pueblo de Dios, con Jacob, llamado posteriormente Israel, que toma o elige la hija de un tío para casarse. Pero miren el desorden que pasó ahí, o lo que sería un desorden hoy. Fue comercializado el matrimonio de manera que para Jacob casarse tuvo que trabajar 7 años para su tío Labán.
y entonces concederle no la mujer que él prefería, sino la hermana mayor de él. Y consecuentemente, cuando Jacob descubre que no le dieron la mujer que él había seleccionado, pues tiene que reclamar. Y entonces le dicen que tome la que él quería a cambio de otros 7 años más de trabajo a beneficio del padre. Es decir, fíjense cómo aún en medio de nosotros, los que somos de Dios, se va dando un desorden post-pecado. Es decir, después del pecado, un desorden en las relaciones de los hombres y de las mujeres. Eso caminó así a través de la historia y encontramos que posteriormente la poligamia se hizo legal en el pueblo de Israel, y nosotros encontramos que personas privilegiadas de Dios como David y Salomón tuvieron múltiples esposas. Y cuando llega ya el tiempo de Moisés, Moisés tiene que conceder la posibilidad del divorcio, porque lo terco que eran los hebreos en ese tiempo obligó a Moisés a permitir el divorcio, cosa que no era permitida ni por la ley ni por el origen de la palabra. Sin embargo, Jesucristo vuelve cuando lo cuestionan sobre el matrimonio, le ponen un ejemplo a manera de trampa, de que estaba escrito algo que hoy sería, bueno, un escándalo, que si una persona moría y dejaba a la viuda sin hijos, un hermano la tomara como esposa. Y le ponen el caso de que 7 hermanos fueron muriendo uno tras otro, dejando a la viuda sin hijo, que terminó muriendo sin hijo, y le preguntan a Jesús, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser esposa? Porque estuvo casado con los 7. Y Jesús dice esta hermosura: ustedes no entienden. Cuando venga el reino de los cielos, ni ellos tomarán mujeres, ni ellas maridos, porque serán como ángeles. En ese caso, Jesucristo declara que el matrimonio es un asunto terreno y es un asunto de la vida física, de la vida de este mundo. En el mundo al que estamos llamados, no habrá la necesidad de procrear hijos, y por lo tanto no habrá necesidad de que haya matrimonio. Por eso yo te pido que ames ese matrimonio así. Habiendo hasta los tiempos de que el Evangelio introdujo el origen del matrimonio nuevo, como que los dos son uno solo, ya las relaciones de hombre y mujer tienen una connotación diferente. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, le refiere a algo que, si los anticristianos lo leen por la mitad, cuando dice que la mujer se someta en todo al marido, como
la mujer, como la iglesia está sometida a Jesucristo, no ve que le pide al hombre que ame a su mujer, como Cristo amó la iglesia, hasta entregarse tanto que se entregó incluso a la muerte por la iglesia. Y esa es la referencia que el apóstol Pablo hace a los Efesios en el capítulo 5 a partir del versículo 22. Dada esta connotación bíblica, nosotros tenemos que entrar en el matrimonio en estos tiempos, que se ha alejado tanto del origen y de la voluntad de Dios, que ya no sabemos si poderle llamar matrimonio o no. El Código de Derecho Canónico, a partir del número 1055, le da la connotación al matrimonio, que tiene el privilegio de ser el sacramento, de ser elevado al sagrado sacramento como matrimonio ya por Jesucristo. El Código de Derecho Canónico le da los aspectos de orden legal y establece muy bien claro que el matrimonio, el primero de todos los sacramentos en cuanto a que es anterior al pecado y que es el sacramento que tiene que ver con el origen mismo del ser humano, es el matrimonio entra en el derecho divino, en el derecho canónico y en el derecho civil y el derecho natural. En todo el matrimonio fluye. Pero, siendo así, el matrimonio del que habló Jesucristo y el matrimonio del que habló Adán al encontrarse por primera vez con Eva, es el matrimonio en que los dos son uno solo y por tanto indivisible. Y al decir Dios que no es bueno que el matrimonio esté solo, le da también, que el hombre no esté solo, le da la categoría de que para que haya una vida normal, el matrimonio es necesario y también indisoluble. Así también lo planteó Jesucristo, diciendo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, muchas cosas caminan en el devenir del ser humano con relación al matrimonio, porque cada quien se forma una idea del matrimonio en el orden o que lo conoció o el orden en el que él entiende que tiene ventajas. Y así, el matrimonio toma dos vertientes principales. El del negocio, tres. El del negocio, donde la gente se casa por intereses muy particulares de cada uno, sin tener que ver en nada la intención o no la intención, sino la voluntad de Dios. El otro matrimonio es el que busca simplemente placeres, y ambos
matrimonios están llamados al fracaso en la vida. Y el matrimonio que perdura, el que hizo Dios, aquel matrimonio que está conducido por el amor. Si no hay amor, no hay realmente un matrimonio. Como el matrimonio es la base de la familia, de la sociedad y de la relación con Dios, pues el mundo de hoy que quiere ir contra la voluntad de Dios, hoy quiere distorsionar todo lo que tenga que ver con el matrimonio. Y por eso le hablaba de intereses, de placeres, y eso que se llama placer es lo que da el origen a creerse que dos personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio. Se pueden relacionar, pero la palabra matrimonio no existe, en cuanto la voluntad de Dios para el matrimonio fue precisamente en el incremento de la humanidad, que no hace ningún matrimonio del mismo sexo. Y todo lo que se pueda destruir. Miren ahora, están haciendo de las tareas del hogar un motivo de confrontación entre el hombre y la mujer. Un conflicto que hará que el matrimonio esté en disputa permanente por cualquier tontería, cuando el matrimonio en el plan de Dios es un matrimonio en que ambos se entregan el uno al otro. Es que el matrimonio que proviene de Dios, el hombre y la mujer son complemento de la vida y no pueden los dos hacer lo mismo, porque de esa manera no tiene razón de ser. Y si la mujer abandona el hogar para ir a buscar dinero, tarea que le corresponde al hombre, los hijos se quedan sin formación de ningún tipo, y por eso luego aparecen los problemas de orden social por la falta de formación, porque los hijos no han tenido un hogar que lo conduzca. Y por eso hoy han habido jóvenes con tan poco amor referido que ningún joven hoy prácticamente ni desea casarse ni desea tener hijos. Y por ahí aparecen personas que llaman a los jóvenes y los instruyen a no tener hijos. Yo vi en un programa de televisión donde se le entregaban unas máquinas, unos robots, a los jóvenes adolescentes. Unos robots que hacían las veces de un niño, que mortificaba enormemente al joven de manera que él rechazara tener un hijo. Y cómo se van a desarrollar las futuras generaciones si no tenemos hijos. Miren, nosotros vamos a pasar. Hay un matrimonio civil de personas no bautizadas. Hay un matrimonio eclesial a raíz del Código de Derecho Canónico, el derecho natural y el derecho divino. Se manifiestan, deben de manifestarse en el matrimonio. El matrimonio divino es indisoluble. Y por ahí hay muchas inquietudes de si se anula o no un matrimonio.
que aparentemente nunca tuvo amor y se está reflejando ahora porque se han acabado los placeres y ahora pues brota que no hay amor y la pareja se quiere separar. Pues miren, no hay nulidad de matrimonio, porque se anula lo que tuvo valor. Y si el matrimonio tuvo valor, si se realizó como mandan los textos bíblicos y de derecho, el matrimonio católico es un matrimonio indisoluble. Y cuando entramos en el rito del matrimonio católico, vamos a encontrar que lo básico es la confesión de ambos, de que se entregan el uno al otro en las buenas y en las malas, y hay la promesa de fidelidad hasta que la muerte los separe. Mucha gente, cuando está interesado, hace este juramento que luego después quiere incumplir, y entonces quiere introducir a la iglesia en el problema de que invalide lo que se hizo en un orden en el cual se confesó que había un amor que permitía que la pareja se entregara uno por el otro. El sacramento del matrimonio tenemos que tenerlo bien claro. Es anterior al pecado. Es voluntad de Dios refrendada por Jesucristo en aquellos que le pusieron la trampa. Y él le dijo: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Palabra que repite el ministro que celebra el matrimonio una vez que la pareja se ha declarado en intención de unirse para toda la vida, y que la iglesia ha tratado de lograr de que ese matrimonio es legítimo en el momento que se realiza. Sin embargo, vienen las causas del pecado y tratan de destruir ese matrimonio. Ustedes no saben, queridos hermanos, cuántas verdades importantes tiene el matrimonio que no se pueden dar todos en una sola clase, y por eso hemos tenido que ir resumiendo todo. Miren lo que era la vida para nosotros, los que somos hijos de matrimonio. Por ejemplo, mis padres vivieron 70 años en matrimonio hasta que mi madre partió de este mundo, creando una familia que cuando ellos murieron tenían 14 hijos y 100 descendientes cuando ellos fallecieron. Y si nuestros padres hubieran vivido este tiempo, quien les habla no estaría en este mundo, porque no les permiten nacer a personas como yo. Hemos intentado dañar el matrimonio con problemas de orden económico, porque la economía, que debe de estar al servicio de la humanidad,
para crear sobre todo bien común a todos los seres humanos y particularmente al matrimonio que procrea una familia. Se quiere poner la humanidad al servicio de la economía y así no vamos a llegar muy lejos. Por eso, para satisfacer la economía, no se desea que los jóvenes tengan hijos como cuando yo nací y cuando nacieron mis hermanos, que nacieron 8 después de mí. Ya no se desea que hayan nuevas generaciones, porque hay que complacer la economía y no saben que la economía debe de estar al servicio del matrimonio. Vamos a pedirle a ustedes, mis queridos hermanos, que entiendan que el matrimonio es una obra de amor y que es la economía que debe estar al servicio de ella y no el matrimonio al servicio de la economía. Que si el matrimonio no ama a sus hijos, no tiene amor por más nadie. Que el matrimonio fue concebido por Dios para mantener la dinámica de vida, renovando la humanidad cada vez con una nueva generación. El rito del matrimonio se concentra, les repito, en la voluntad de los contrayentes, que deben de estar única y exclusivamente entre un varón y una hembra que se aman entre sí. Cualquier otra situación no debe llamarse matrimonio. El Señor les dé a ustedes una vocación de unidad matrimonial y de unidad en el Señor, y que cada joven de hoy ame al matrimonio y ame concebir los hijos. El que no trabaja para sus hijos y para su pareja no sabe para quién trabaja. El Señor le bendiga.